Por lo tanto, en este caso el querubín fue diseñado para proteger y adorar. Por supuesto, los cuatro adoran, porque toda criatura creada por el Señor, su propósito es adorar a su creador, al Señor, claro. Pero el querubín tiene algo en particular, que de hecho, cuando tú lees Ezequiel capítulo 1, el querubín está tan potente, que dice Ezequiel capítulo 1 que cuando los querubines mueven sus alas, el movimiento o el sonido de sus alas es equivalente a la voz del omnipotente Dios. Dios te bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, su familia, su casa y todo lo que concierne a su persona. Este es tu segmento Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da el poder ser parte de esta amada audiencia y de esta plataforma. En el día de hoy nos atañe bendecir al Señor por la gran visita de un hermano, gloria al Señor, aleluya, el doctor Ruiz desde Panamá. Y quiero que él se presente a la audiencia porque ha traído una palabra de bendición para nuestra vida. Gracias, evangelista del Señor. Amén, amén. Ungido del Dios vivo. Amén. Cada vez que le escucho la voz, como que activa algo, ¿no? Gloria a Dios. Así nos regala un poquito de unción. Efectivamente, pues aquí estamos por la gracia del Señor, en este hermoso país de República Dominicana, compartiendo las Sagradas Escrituras y vertiendo al pueblo del Señor las verdades inmutables de las sagradas palabras de Dios contenidas en la Biblia. Les saluda el doctor Sergio Ruiz, este pequeño servidor de Cristo, misionero, maestro, conferencista y escatólogo internacional, por la misericordia del Señor. Y aquí estamos para hacer un paralelismo entre lo que es los ángeles y los demonios, o la demonología bíblica y la angelología bíblica. Y es algo importante esto, sí, porque hay mucha confusión. En la confusión en el sentido de que hay personas que piensan que cierto tipo de jerarquía demoníaca poseen cuerpos humanos. Es decir, que un principado, una potestad y un gobernador poseen cuerpos humanos. Y es imposible, porque el principado toma una nación y la controla en los 4 puntos del país. La potestad toma las provincias de esa nación y las controla en las 4 esquinas de esa provincia. Los gobernadores, que vienen de abajo hacia arriba, porque Efesios 6 dice gobernadores de las tinieblas. ¿Lo nota? De las tinieblas. Allí la palabra o la expresión tinieblas es lo mismo que tinieblas en Génesis 1:2. Cuando en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, allí tinieblas no es tinieblas física. Porque en el hebreo bíblico es Josek, que traducido significa actividad maligna. Por lo tanto, lo que se está moviendo arriba del abismo, mientras que el Espíritu de Dios se mueve y encuba la materia creada por Cristo arriba de las aguas, pues arriba del abismo lo que se movía eran los demonios. Tremendo. Entonces, sin embargo, la expresión tinieblas en Juan capítulo 1 ya no es tinieblas física. No es tinieblas física, sí, sino que es tinieblas espiritual. Hay una tinieblas que es física, que es la umbra o la penumbra del universo físico, que tiene que ver con el mundo natural. Pero hay unas tinieblas que está en sentido espiritual, que se refiere a los demonios, al reino de las tinieblas. Por lo tanto, gobernador de las tinieblas. Esto implica
que los gobernadores no operan de arriba hacia abajo. Los gobernadores operan desde el infierno hacia arriba. Wow, tremendo. Y luego están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el primer cielo y en el universo físico, que es el segundo cielo. Por lo tanto, las huestes, estratía en griego bíblico, que significa ejércitos, esos son los demonios de baja categoría, y estos son los únicos que sí poseen cuerpos humanos. Las huestes. Las huestes, los demonios, los espíritus inmundos. Pero un principado, una potestad, un gobernador no pueden poseer cuerpos humanos, porque el cuerpo humano, valga la redundancia, estallaría en 1000 pedazos por la jerarquía. Porque el principado, la potestad y el gobernador son demonios jerárquicos, son demonios territoriales, no poseen cuerpos humanos. Por lo tanto, tú te imaginas a alguien reprendiendo a Satanás en un cuerpo en Dominicana y otro predicador esté reprendiendo a Satanás en Canadá. Wow. Eso es imposible, porque Satanás no es omnipresente. Wow, tremendo. Satanás no puede estar en Dominicana y en Canadá porque no es omnipresente. Y número 2, Satanás no todo el tiempo está metido en un cuerpo humano. Wow. Me atrevo a afirmar como escatólogo bíblico que el único cuerpo, hay mucha posibilidad que el único ser humano que sea poseído por Satanás en toda su fuerza y en todo el sentido de la palabra es el anticristo. Apenas está en el vientre de la madre que lo va a dar a la luz, Satanás lo posee para dotarlo de poderes sobrenaturales, basado en Apocalipsis capítulo 13, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 16. Por lo tanto, tenemos esta jerarquía: principados, potestades, gobernadores. No poseen cuerpos humanos. Predicador, no cometa esos errores. Ellos son demonios territoriales para organizar, extender logísticamente el reino de las tinieblas, y los demonios de baja categoría posean los cuerpos humanos. Ellos delegan función. El principado le delega función a la potestad le delega función al gobernador, y el gobernador, que viene de abajo hacia arriba, por eso es que dice gobernador de las tinieblas, viene del infierno hacia arriba. Estos le delegan funciones a los demonios de baja categoría. Este es el paralelismo. En la angelología bíblica existen 4 ángeles: arcángel, querubín, serafín y ángel. ¿Lo notó? Arcángel, querubín, serafín, ángel. De hecho, el ángel, el cuarto ángel, en la angelología bíblica, es el más pequeño, es el más debilucho, es el más debilucho de los 4. El ángel, que en hebreo es malach, en griego es abyelos. Por lo tanto, el cuarto ángel, que de hecho en hebreo, en griego bíblico, significan los que reciben una mensajería para transmitir un mensaje. Wow. Por lo tanto, el cuarto ángel, el más debilucho, el más pequeñito de todos, tiene la capacidad de 1.000.000 de bombas nucleares en destrucción masiva. 2 de ellos destruyeron a Sodoma y Gomorra en 15 minutos. Wow. Por lo tanto, un ángel, ángeles, el más pequeño, el más debilucho, son estos. Y estos debiluchos ángeles superan la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, a hipervelocidad. Estos son los debiluchos. ¿Cómo será el arcángel Miguel? Wow. Por lo tanto, el primero en la angelología bíblica es el arcángel, que viene del griego arcángelos, que traducido significa agente de la guerra o espíritu de guerra. Wow. El arcángel es una estructura de guerra, es una molécula de guerra, es un espíritu de guerra. Está diseñado solo para combatir en el mundo espiritual a favor del reino de los cielos en el Señor. De hecho, al arcángel Miguel yo le llamo el FBI de Satanás, la Interpol de Satanás. Wow. Se enfrentaron en una batalla primigenia, y en el futuro, en Apocalipsis 12, en la gran tribulación, se enfrentarán y de nuevo, y el arcángel Miguel le va a dañar todas las aguas a Satanás. De hecho, cuando el diablo ve al arcángel Miguel, tiene que temblar. Y note algo: para que un ángel supere y venza a Satanás, tiene que ser un superángel. Sí. Tiene que ser muy fuerte. Por lo tanto, se enfrentarán en la gran tribulación. Y eso en Apocalipsis 12 dice que el apóstol Juan dice: vi una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaban con sus ángeles. Esto no ha ocurrido, es escatológico, es futurista. Por lo tanto, el primero en jerarquía es el arcángel. Y hay algo que me llama la atención.
Yo no sé por qué hay predicadores o hermanos que cuando van a hacer guerra espiritual les gusta robarse el show ellos solos. Wow. ¿En qué sentido? En que comienzan a hacer la liberación demoníaca y el arcángel o los ángeles de guerra están pidiendo a grito que los activen, que los pongan en funcionamiento. Wow. Pero el predicador le da y comienza con el famoso techo fuera, no, techo fuera, 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 fuera. Ya se desgastó físicamente. Y los ángeles alrededor del predicador pidiéndole a grito o que lo activen o que lo pidan a su servicio. Y los ángeles no van a operar si tú no los pides en el nombre del Señor. Eso se llama legalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El arcángel Miguel está al servicio del pueblo de Dios en el mundo espiritual para combatir contra el reino de las tinieblas. ¿Tú te imaginas que estés haciendo guerra espiritual y digas en el nombre del Señor activo o pido al servicio mío en el ámbito espiritual, en la guerra espiritual, al arcángel Miguel? ¿Te imaginas cuando Satanás escuche venir a este superángel a tu ayuda? Muy bien. El segundo en jerarquía en la angelología bíblica es el querubín. El querubín en el hebreo bíblico Rub, en el griego bíblico Serobuein, significa dos cosas: protector, adorador. Alguien que aletea, que mueve las alas para ponerse al servicio y a la adoración de otro. El querubín tiene dos funciones. Ezequiel 28, Génesis capítulo 3, dice que el querubín es un adorador y es un protector. Él es un guardián del trono de Dios. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 dice que los cuatro seres vivientes, que Ezequiel 1 y Ezequiel 10 dicen que son querubines, están alrededor del trono. Por eso es que el querubín es estrictamente un servidor público de Dios y un adorador. Una pregunta. Si en el cielo está el querubín, y dice querubín en Isaías, conforme a lo que nosotros hemos leído de la rebelión de Luzbel, dice: tú querubín grande y protector. Usted afirmaba de que un querubín es protector. Si no había pecado, ¿qué protegía ese querubín muy en el cielo? Sí, una pregunta muy sencilla. Sí. Fácil. Muy fácil. Pensé que era una pregunta más difícil. A ver. Bien, lo que pasa es que la naturaleza del arcángel, en su estructura molecular o en su estructura inherente, dada por Dios, por supuesto, es que cada ángel de los cuatro ángeles, arcángel, querubín, serafín, ángel normal, cada uno tiene una estructura propia, tiene una función propia, tiene una misión propia. Por lo tanto, en este caso, el querubín fue diseñado para proteger y adorar. Por supuesto, los cuatro adoran, porque toda criatura creada por el Señor, su propósito es adorar a su creador, al Señor, claro. Pero el querubín tiene algo en particular, que de hecho, cuando tú lees Ezequiel capítulo 1, el querubín es tan potente, que dice Ezequiel capítulo 1 que cuando los querubines mueven sus alas, el movimiento o el sonido de sus alas es equivalente a la voz del omnipotente Dios. Solo el movimiento de sus alas. Ahora, por lo tanto, el querubín Dios no necesita guardaespaldas. Él es omnipotente, es todopoderoso. Sí. De hecho, la presencia de Dios es tan pequeña, la presencia de Dios no es tan inmensa, que la presencia de Dios en una ecuación de física cuántica proporcional a la inmateriabilidad de Dios afectando la materia, lo invisible de Dios afectando la visibilidad material o física o existencial en el plano humano, implica en un contexto ontológico, teleológico, metafísico y bíblico que Dios es tan inmenso que ni Dios mismo puede encontrarse dónde empieza y dónde termina. Wow. Por lo tanto, Dios no necesita guardaespaldas, no necesita querubines. Sí. Porque solo en un estornudo de Dios desaparecen los tres cielos en un microsegundo. Wow. Pero Dios sí necesitaba en cierta medida que se protegiera el plano terrenal y se protegiera alrededor de su trono de una rebelión de ángeles o de una rebelión angelical. El riesgo que Dios tomó es que creó criaturas finitas con libre elección. Es el motivo por el cual el querubín pecó. Dios no pudo detenerlo porque es un riesgo que él tomó. Todo lo que es creado o una criatura finita creada por Dios tiene tres características. Número uno, es imperfecto porque es criatura. Ezequiel 28, por cuanto desde el día en que fuiste creado se halló en ti maldad.
Desde que algo es creado, es finito. Wow. Y al ser finito, es imperfecto por naturaleza. Luego, su libre elección. Todo lo que Dios crea como criatura libre le da libre elección. Puede decidir por sí mismo. Y los ángeles y los seres humanos tienen algo en común. Tienen libre elección. No me gusta mucho el término albedrío. Me gusta más el término elección. Por lo tanto, hay un tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Que Dios sí necesitaba entre los mismos ángeles un guardián. Algo que protegiera el trono de Dios, no a Dios, porque Dios no necesita guardaespaldas. Es por eso que Ezequiel 28 y Génesis 3 dice que al huerto del Edén puso querubines que lo guardaran, que lo protegieran. Y en Ezequiel 28 puso querubines para proteger la parte externa de el trono del Señor. Por lo tanto, tenemos arcángel, querubín, que es un protector, un adorador, y que por cierto, lo que hoy es Satanás, que fue antes un querubín. Satanás nunca fue Satanás, fue un querubín que luego pasó a ser Satanás. Satanás nunca cayó del cielo, lo que cayó del cielo fue un querubín que luego pasó a ser Satanás. Entonces, me estás diciendo que dentro del argot de querubín, a él se le crea con una especie con algo particular. Claro. Que son las piedras hermosas incrustadas en la vestimenta que él tenía. Algunos dicen que esas piedras, al tener del brillo directamente, eso es lo que dicen algunos, directamente del trono, a la luz bajar, daba con ímpetu contra las piedras. Entonces esas piedras emanaban el color de la adoración. Eso es lo que aseguran algunos escritores. Yo quiero que usted explique con argumentos teológicos sobre esa vestimenta y sobre las piedras, ¿qué eran realmente? ¿Por qué lo tenía? ¿Por qué lo cargaba? Bueno, esos personas que has visto en esos libros tienen una gran equivocación. Sí. A ver, no sé si tenga tiempo, pero lo voy a tratar de hacer rápido. Amén. El problema con Ezequiel 28, exegética y teológicamente, es que no puedo interpretar el capítulo 28 sin ir al contexto del capítulo 26. Wow. Cuando tú vas al capítulo 26, capítulo 27 y vas entonces al 28, porque si el predicador solo se queda leyendo el 28 y no revisa gramatical y literalmente el 26 y el 27, va a pensar que toda la narrativa de Ezequiel 28 está hablando del querubín, y no. Cuando tú lees Ezequiel 26, verso 1, Ezequiel 27, verso 1, literalmente no está hablando del querubín, está hablando del príncipe de Tiro. Y el príncipe de Tiro no era el querubín, es literal un ser humano que se llamaba Ashdod, que era el príncipe de un puerto llamado Tiro en Fenicia. Y ese príncipe era altivo, era vanaglorioso, era prepotente. Y el puerto de Tiro era bello, tenía contrataciones, comercio con Alejandría, con Egipto, con Biblos. Wow. Entonces el profeta Ezequiel lo que está haciendo es una analogía de lo literal a lo espiritual. Está tomando las características literarias del príncipe de Tiro y del puerto de Tiro en su poderío económico, comercial, joyas, prendas, perlas, que es lo que narra Ezequiel 28, y toma esa narrativa literal del príncipe de Tiro y lo aplica en sentido espiritual al querubín. Por lo tanto, tienes que en Ezequiel 28 saber discernir cuándo sale de hablar del príncipe de Tiro, el rey de Tiro, wow, y cuándo entra a hablar del querubín. El querubín no necesita perlas, no necesita joyas, es un espíritu. El que tenía joyas, perlas y hacía contrataciones con el puerto de Tiro era el príncipe de Tiro, no el querubín. Wow. Lo que pasa es que el profeta Ezequiel está haciendo una analogía comparativa entre, el príncipe de Tiro era orgulloso, prepotente, altivo. Eso fue lo que tuvo el querubín en el tercer cielo. El príncipe de Tiro tenía contrataciones, influencia, poderío, poder con los demás puertos en el Mediterráneo. En sentido espiritual, eso era lo que tenía el querubín, pero no con contrataciones con puertos, porque en el tercer cielo no hay puertos, sino que la actitud de la fuerza, la influencia, el poder de influencia que tenía el príncipe de Tiro, wow, en sentido espiritual lo tuvo el querubín en el tercer cielo sobre los querubines y así sucesivamente. Wow, increíble, increíble, increíble. Esto es tremendo. Entonces faltan dos deidades para explicar. Sí. Están los serafines y... Deidades no, ángeles. Ángeles, sí, perdón. Están los serafines y... Luego tenemos el arcángel, ¿cierto? Que el querubín, segundo en jerarquía. Luego viene el serafín, que en hebreo bíblico significa seres que arden para ministrar a otro. Wow. Cuando Cristo está en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que vino un ángel, lo ministró
y lo fortaleció porque los poros de la piel se reventaron. Y Wow. el flujo de la presión sobre Cristo en el huerto de Getsemaní era fuerte. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo literalmente estaba reposando en la vida de Jesús humano y en su parte espiritual 5 pecados en el huerto de Getsemaní, que por la presión en el mundo espiritual le rompió los poros de la piel y comenzó a sangrar. Pero era la presión de los 5 tipos de pecados que estaba en el huerto de Getsemaní reposando en la persona de Cristo. El pecado de los demonios, el pecado de los ángeles, el pecado de la raza humana, el pecado en el universo físico y el pecado universal. ¿Lo capta? El pecado adámico generacional. Estos 5 tipos de pecado reposan en la persona de Cristo y crean una presión en su cuerpo y le rompen los poros de la piel y comienza a sangrar. Tuvo que venir un serafín, el tercer ángel, ministró al Jesús humano en el huerto de Getsemaní y lo fortaleció. Porque el serafín, el tercer tipo de ángel, su función es ministrar a otro para fortalecerlo. Isaías 6, vino un serafín, tomó una tenaza encendida, le pasó por la boca al profeta Isaías. Ahora eso no es literal. Predicador, deje de estar inventando. Señor, mándame fuego a la boca, pasa una tenaza. Pues se te va a quemar la boca. ¿Lo capta? No es literal. Lo que está diciendo Isaías 6 está en lenguaje metafórico. El contexto está hablando que el profeta Isaías, con las tenazas encendidas en la boca por el serafín, es que en sentido metafórico el profeta Isaías va a recibir nuevamente inspiración profética. No es literal el carbón encendido. Wow. Entonces imagina que un predicador le diga a otro predicador: varón, corre, tráeme las tenazas con fuego y pásamela en la boca. ¿Qué le va a pasar a la boca del predicador? Se quema. No es literal, es metafórico. Por lo tanto, el serafín, su función es ministrar a otro. Cuando estés haciendo guerra espiritual, ora al Señor y pide que serafines te asistan para que seas fortalecido. Cuando tú estés ministrando la presencia de Dios y sientas una mano o una presencia cerca de ti y estás recibiendo fortaleza, es un serafín que ha llegado a ti a ministrarte de parte del Señor. Entonces la función de las 6 alas del serafín tiene una explicación teológica también. Sí, pero no es literal. Amén. También, aparte de explicar la función de las 6 alas, también quiero que expliques, obviamente, aquí estamos para aclarar, amén, lo que dicen algunas personas de que tiene ojo en todas partes. Entonces, todo eso merece una explicación teológica correcta e interpretación genuina para que las personas saquen las lagunas que tienen de la cabeza. Ya, este evangelista me está sacando el jugo. Ok, porque ahí donde usted lo ven, él está disfrutando también. Amén, amén. Muy bien. En cuanto a Isaías 6, dice que tenía 6 alas. Sí. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían su cintura y con 2 volaban. Sí. La que es literal es con la que vuela. Sí. Esa es literal. Amén. Los ángeles tienen alas, pero con la que cubren su rostro en la cultura judía y en la teología del antiguo pacto, las alas en el rostro representa que las criaturas creadas por Dios, ellos están indicando o diciéndole al Señor: ni siquiera soy digno de ver tu rostro. Wow. Ni siquiera soy digno de ser tu servidor. Es decir, las alas en el rostro simbolizan o representan un espíritu humilde, de que hay un espíritu de humillación ante la presencia de Dios, la cual reconoce que la criatura no es autosuficiente, sino que depende del Señor. Wow. Y las alas en la cintura representan, en la cultura judía o en la teología del antiguo pacto, es servicio, disposición, disponibilidad al Señor Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 habla de unos querubines que son seres vivientes. Los seres vivientes son los mismos querubines. Ezequiel 1 y Ezequiel 10 lo sustentan. Son querubines. Y dice que tenían ojos por dentro y por fuera. En la literatura apocalíptica del primer siglo de la era cristiana y en la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, existió esa literatura intertestamentaria, la cual indica que los ojos en los querubines de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, que está en lenguaje simbólico figurado, los ojos representan poder, capacidad,
conocimiento, Wow. alcance casi a lo infinito, indicando la naturaleza del poderío que tienen los querubines. Wow, tremendo, 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 gloria al Señor. Esta palabra creo que ha ministrado la vida de alguien. Tengo una pregunta, ministro, ya con esto vamos a ir cerrando casi mente. ¿Qué usted cree de... Wow, se me escapa la pregunta. Acerca de los ángeles, ¿verdad? Sabemos nosotros que hubo una rebelión en el cielo, ya me llegó. ¿Usted cree que Dios ya le quitó ese legado que tenían ellos de poder decidir entre hacer lo correcto o la libre decisión, esa es la palabra correcta, de rebelarse o seguir obedeciendo el trono, o ya le quitó ese poder a ellos? Bien, número uno, hay que verlo teológicamente. Amén. Es decir, Dios se cercioró que aparte del querubín grande y protector de Ezequiel 28, que hoy es Satanás, no existiera después de ese querubín otro ángel con el mismo nivel que existía en ese querubín. Dios, en su omnisciencia, sabía que este querubín se iba a revelar, porque Dios lo sabe todo. En este contexto, Dios se cercioró que aparte de este querubín no hubiese otro ángel con el mismo nivel que él para que no ocurra una segunda rebelión. Dios se las sabe todas. Por lo tanto, los atributos que tenía este querubín, bello, hermoso, esplendoroso, poderoso, la cual afectó su parte interna, y la cercanía al trono de Dios, basado en Apocalipsis 4 y 5, como los emperadores romanos tenían su súbdito alrededor del trono, pues un factor externo y un factor interno, atributos por fuera y por dentro, y la cercanía al trono de Dios hizo que estos dos factores afectaran a la naturaleza del querubín. Isaías 14, subiré a los lados del norte, que está en cardenales celestiales y que de hecho va directo a la constelación de Orión, y seré semejante al Altísimo. Es decir, los atributos que tenía el querubín por dentro, bello, esplendoroso, etcétera, etcétera, más la cercanía al trono de Dios externo, los dos factores influenciaron la naturaleza del querubín y produjo la codicia, la rebeldía el pecado. Por lo tanto, Dios se cercioró que no existiese ningún otro ángel con todas estas dimensiones de atributos, de esplendor y de autoridad delegada. ¿Para qué? Para que en un futuro no volviera a ocurrir otra rebelión angelical. Y a su vez mantiene la libre elección en todas sus criaturas finitas, porque Dios no creó robots, creó criaturas libres para que decidan por sí mismos. Pero ahora mismo actualmente no existe un ángel con estas dimensiones, la cual pueda los dos factores que acabo de mencionar incitarlo para que cree otra rebelión. No le existe. Entonces Dios se las sabe todas. Tremendo, tremendo. Entonces cabe la pregunta acá destacada de que si Dios sabía que Él se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Esa es la pregunta que creo que hasta ahora mismo, algunos no prefieren tocar esa tecla. Han dicho, esta respuesta se la sabe Dios, deja que Dios te la responda cuando tú llegues allá en la eternidad. El por qué, si Dios sabía dentro de su presciencia, sabía que iba a haber una rebelión, ¿por qué permitió que hubiera? Esa pregunta es sencilla también, no es difícil. Eso me gusta. El hombre vino a hacer su trabajo, eso es. Es sencilla, todavía no he escuchado una pregunta difícil. Wow, muy fuerte, eso me gusta. Escuche esto, gloria a Dios, la gloria sea tuya, Señor. Amén. Ahora escuche esto, no lo olvide, televidente, no lo olvides, pueblo del Señor. Dios siempre en lo más mínimo, en el contexto de sus criaturas finitas y su trato en las mismas, siempre nos va a dejar una gran lección. Siempre va a estar en muchas ocasiones activada su voluntad permisiva. Amén. Por lo tanto, al Dios permitir que el querubín logre lo que iba a lograr, previendo, sabiéndolo Dios, lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Para enseñarles a la raza humana consecuencias del pecado, que alguien que peca contra Dios es desechado de su presencia y trae consecuencias funestas en sentido espiritual. Número 2, enseñarle al ser humano que tiene libre decisión, libre elección, y que él no creó robot, a pesar de que Dios iba a sabía que venía una rebelión. Y también Dios permitió la rebelión del pecado en el tercer cielo con los querubines,
para darle a entender al ser humano de que Dios, todo lo que empieza en una criatura lo termina. Wow. Hay Tremendo. un propósito teológico en una criatura finita. Por lo tanto, Dios tenía un as debajo de la manga que se llama el postrer Adán, 1 Corintios 15. Y ese postrer Adán entonces tendría que venir a regenerar, restaurar y recuperar toda criatura finita humana perdida por el pecado, la cual lo trajo el querubín, convirtiéndose en Satanás e introduciendo al ser humano en el pecado y en el tiempo. Por lo tanto, ¿por qué Dios, sabiendo que lo que iba a ocurrir en el futuro, ocurrió lo que ocurrió? Voluntad permisiva de Dios para darnos grandes lecciones espirituales que al nosotros ver dónde está el error, podamos ver la salida y corregirlo. Wow, tremendo, 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 ministro. Esa exposición de los ángeles versus demonios. Angelología versus demoniología. Eso es tremendo. Gloria al Señor. El paralelismo, la interpretación, la clasificación, que tiene mucho que ver, ¿verdad, ministro? Gloria al Señor. Hemos sido muy nutridos con esta palabra de poder. Creo que el mundo espiritual está siendo desmantelado, más el mundo de las tinieblas, por la sabiduría que el Padre en su sola potestad nos ha permitido disfrutar de este humilde ministro del Señor, que con toda humildad ha venido a explicarnos y a sacar las lagunas en nuestra cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Es tremendo lo que Dios ha hecho. Quiero que usted dirija una oración leve y sencilla a esta amada audiencia. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presentamos a tus siervos, a tu pueblo, a tus redimidos, que ellos entiendan que las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Y que ellos entiendan que aunque el reino de las tinieblas trate de vencerte por fuera, tú eres más que vencedor por dentro. Gloria a Dios. Un principio quiero enseñarle, pueblo de Dios, y no olvides este principio. Aleluya. La única forma que Satanás y los demonios te derroten es que te encuentren autoderrotado. La única forma que el reino de las tinieblas te venza es que te venza por dentro, pero te encuentres derrotado por dentro. Pero si tú estás victorioso por dentro, automáticamente estás victorioso por fuera. Señor. Por lo tanto, Señor, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, fortalece a tus siervos, a tus ministros, y en el nombre de Jesús, que ellos entiendan que el reino de las tinieblas fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y somos más que vencedor en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Fortalece a tu pueblo, bendice a los pastores, al liderazgo, y que las vidas que no conozcan a Cristo entiendan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Que ellos entiendan que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Iglesia, el Señor no está sola. El guerrero de guerreros está contigo y Dios no ha perdido una sola batalla. Y amigo, tú no estás solo. Cristo Jesús está allí y Él está dispuesto a romper tus cadenas, a hacerte libre y ser el Señor de tu vida. Abre tu corazón, deja que el Hijo de Dios entre a tu vida y Él te convertirá en un gran guerrero del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo, 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 muy fuerte. La palabra, el depósito de Dios a través de este gran hombre de Dios. Aleluya. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y misionero Sergio Ruiz de Panamá. Shalom, Baruch Hashem. Dios te bendiga, y esta fue tu entrega de Excelencia Cristiana Televisión.